Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el régimen patrimonial del matrimonio. En el matrimonio nacen deberes y derechos tanto de orden personal como de orden económico. Entonces resulta necesario regular estas relaciones económicas que surgen dentro y fuera del matrimonio. Regímenes patrimoniales del matrimonio. Existen dos regímenes extremos y contrapuestos entre sí, el de la comunidad universal de bienes y deudas y el de la separación de patrimonios. En el primero, todos los bienes, tanto los llevados al matrimonio como los adquiridos durante el matrimonio, tienen de carácter comunes, mientras que en el segundo consiste en que cada cónyuge hace suyo tanto los bienes llevados al matrimonio como los que se adquiera durante este. Pero también existe lo que son los regímenes mixtos, que son los referidos a los regímenes intermedios de los cuales son mixtos y otros derivados de los sistemas extremos, donde podemos encontrar, por ejemplo, la comunidad parcial de muebles y gananciales y la separación, pero con participación de gananciales. Régimen patrimonial del matrimonio en el Código Civil. En el Código Civil de 1936 solo había un régimen económico matrimonial, que es el de la sociedad de gananciales. En el Código Civil de 1984 es donde se establecen dos regímenes, que es el de la sociedad de gananciales y el de separación de patrimonios. El régimen de sociedad de gananciales está dirigido a lograr una perfecta armonía conyugal, donde se prioriza el interés familiar sobre los intereses individuales de sus componentes. Y es por eso que cuando los bienes propios de cada uno de los cónyuges rinden frutos, estos son compartidos por ambos cónyuges con un destino único de solventar la economía del hogar. Los bienes propios son aquellos que pertenecen de forma exclusiva a cada uno de los cónyuges. Sin embargo, la existencia de los mismos, al lado de lo que se denomina los bienes sociales, que se encuentran dentro del régimen familiar, sufren una especie de restricción en cuanto a los frutos, rentas, productos que puedan derivarse del bien. Y los bienes propios de cada cónyuge lo podemos encontrar en el artículo 302 del Código Civil. Facultades que la ley concede a cada cónyuge sobre sus bienes propios. El bien propio responde al dominio exclusivo que tiene cada cónyuge respecto de un bien en particular. Aquí vamos a encontrar dos atributos, el de administración y el de gravamen. El de administración nos dice que el cuidado del bien corresponderán en principio al titular del respectivo bien, salvo excepciones, entre las que se va a encontrar que los bienes propios de uno de los cónyuges sean administrados por el otro. En cuanto al gravamen, nos va a decir que el cónyuge propietario no necesita una autorización para gravar o disponer del bien propio. Bienes sociales. Aquí vamos a hablar que el legislador ha señalado que aquellos bienes que no estén considerados como propios pasan a ser bienes sociales, entre los que van a estar, por ejemplo, aquellos que se obtengan del trabajo, la industria o la profesión de cada uno de los cónyuges, los frutos o productos de los bienes propios o las rentas de los derechos de autor. Facultades que la ley otorga a los cónyuges sobre los bienes sociales. Anteriormente, al marido le estaba prohibido disponer los bienes sociales a título gratuito. A raíz de esto se modifica el artículo 188, donde exige la presencia de la cónyuge en los actos de disposición de los bienes comunes. Administración. Permite que cualquiera de ellos faculte a otro para que disponga con exclusividad respecto de todo o alguno de los bienes. También permite la representación entre cónyuges. Gravamen y disposición. Aunque el numeral 315 del Código Civil exige la intervención de ambos cónyuges, se regula por separado la adquisición tratándose de bienes muebles e inmuebles. Deudas personales o sociales. Los bienes propios de cada cónyuge responden las deudas personales. Es así que las deudas que se contraen antes del régimen patrimonial no deben perjudicar los bienes propios del otro cónyuge o los bienes sociales. ¿Pueden afectar las deudas personales al patrimonio social? Nuestro Código Civil en los artículos 307 y 308 no hace referencia a esta posibilidad, por lo que se cree que el acreedor no podrá solicitar la partición de la sociedad de gananciales y tampoco podrá pedir la venta forzada de la parte indivisa de su deudor antes de la partición. Como siguiente punto tenemos las deudas de la sociedad. Son cargos de la sociedad los siguientes: el sostenimiento de la familia y su educación, la alimentación que debe prestar uno de los cónyuges que está obligado por ley, el importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges, entre otros.
Presunciones relativas a la naturaleza del bien. En una sociedad de gananciales se va a caracterizar por la coexistencia de los bienes propios y los bienes sociales. Es así que el artículo 311 de nuestro Código Civil establece 3 presunciones sobre la naturaleza de los bienes en sociedad. 1. Todos los bienes de los cónyuges se presumen sociales. 2. En cuanto a los bienes sustituidos y o subrogados. 3. Si se vende algún bien. Ahora, en cuanto el fin de la sociedad de gananciales, este concurre cuando ya no existe el matrimonio. 2. Por la muerte de uno de los cónyuges. 3. Por el divorcio o también puede ser por la invalidación del matrimonio. Ahora, en cuanto a la fecha de fenecimiento del régimen de la sociedad de gananciales, este se considera a partir de la muerte de uno de los cónyuges. Por lo tanto, a partir de este se va a dar la liquidación. Procedimiento de liquidación. Disuelta la sociedad de gananciales, ya sea de una manera automática o por una resolución judicial, se va a pasar a la liquidación. El legislador considera acá 4 puntos esenciales. 1. El inventario. 2. El pago de las obligaciones sociales de las cargas. 3. El reintegro a cada cónyuge de sus bienes propios. 4. La distribución de gananciales. Ahora, en cuanto a las normas complementarias sobre la liquidación, tenemos primero la preferencia para la adjudicación de la casa conyugal. Este se da por la muerte de uno de los cónyuges o también por la declaración de ausencia de uno de estos. También se tiene preferencia para la adjudicación en este caso. En cuanto a la pérdida de gananciales por separación de hecho, el cónyuge que es culpable pierde el derecho a los gananciales proporcionales a la duración de la separación. Esta norma viene siendo modificada por la Ley 27.495, la cual establece que tras la separación del hecho se disuelve la sociedad de gananciales, por lo cual los bienes en sociedad terminan en copropiedad. En cuanto a la liquidación simultánea de varias sociedades de gananciales, esta se da cuando una persona concluye el matrimonio con régimen de gananciales. El régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge va a conservar sus bienes personales y la administración de estos. En cuanto al régimen de separación antes del matrimonio, esto se da siempre y cuando los cónyuges escogen el régimen por separación de bienes, ¿no? Gracias. Para continuar con la exposición voy a hablar acerca del régimen de separación dentro del matrimonio. Aquí podemos encontrar la separación de patrimonios por decisión judicial y es cuando uno de los cónyuges abusa de su facultad y perjudica al otro. También está el cambio de régimen por procedimiento concursal y el fenecimiento de régimen de separación de patrimonios. Este se da por invalidez de matrimonio, por la muerte de uno de los cónyuges, divorcio. Y también encontramos a la comunidad de gananciales, que es la unión de hecho en sí. Y en el derecho comparado vamos a hablar acerca de España. Aquí también se da la sociedad de gananciales, donde nos dicen que hacen comunes para los dos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos. También está la separación de bienes, donde dice que pertenecerá a cada uno de los cónyuges los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo. También encontramos el régimen de participación, donde cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo que haya durado dicho régimen. Ahora vamos a hablar acerca de Argentina. Aquí encontramos el artículo 463 del Código Civil argentino, donde nos menciona prácticamente la recompensa, las cargas de la comunidad y también la participación. Ahora, podemos encontrar también el régimen de separación de bienes, donde cada uno de los cónyuges tiene independencia de su patrimonio y también de la libertad de su gestión.